Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la explicación de esta semana que tienen para trabajar 4 páginas que di en tareas asignadas en el Classroom para ustedes. Bien, las primeras 2 páginas van a ser explicadas en un video y las segundas 2 van a ser explicadas en otro video para que puedan trabajar y completar con 2 tareas diferentes asignadas con diferentes fechas para entregar. Bien, en la primera actividad que tienen, ¿sí? En la primera tarea que van a ver, hay una actividad de repaso sobre números romanos en la cual ustedes ya tienen una explicación en un video que yo hice explicando cómo utilizar los números decimales y cómo pasarlos a números romanos o viceversa, ¿sí? Bien, con esa explicación van a hacer esa actividad de repaso que es muy sencilla y es más que nada para poder afianzar los contenidos que venimos trabajando. Después tienen la actividad de la página 14 y yo lo que hice fue fraccionar las actividades para poder explicar punto por punto lo que van a resolver. Bien, en la primera actividad, que es el punto 1, tienen que calcular cuántos años vivió cada uno de los próceres en las estampillas, ¿sí? Bien, tenemos 2 fechas importantes: el año de su nacimiento y el año de su fallecimiento. Bien, ¿cómo haremos entonces para poder calcular la cantidad de años que vivió? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como yo se los escribí detalladamente en la explicación, vamos a, en principio, ¿sí? Restar el año de su fallecimiento con el año de su nacimiento. Si yo resto 1850 menos 1778, me va a dar 72. En ese sentido, lo que me está diciendo acá es que San Martín vivió 72 años. De la misma manera vamos a resolver los otros próceres para saber cuántos años vivieron cada uno, ¿sí? Bien, en el punto 2, ¿sí? Vamos a ir para arriba, dice resolver mentalmente las siguientes sumas y restas. Bien, acá lo que te pide o lo que nos pide es que no podemos hacer una cuenta derecha paradita para poder resolver la cuenta de suma o de resta. Entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver mentalmente esta cuenta sin tener que hacerla en una hoja? ¿Sí? Bien, entonces yo les expliqué acá, a modo de ejemplo, ¿sí? Dice lo siguiente: para sumar o restar mentalmente debemos descomponer cada número en las unidades a las que pertenece cada cifra. Por ejemplo, el 130 se descompone en 100 más 30 más 0. 100 en los cienes, 30 en los dieces y 0 en las unidades o en los unos, que en este caso no tenemos nada, ¿sí? El 52 tenemos que lo podemos descomponer en 50 más 2, ¿sí? 50 en los dieces y 2 en las unidades. Entonces luego vamos a sumar los 100, los dieces y los unos, quedando de la siguiente manera: el 100 del 130 lo sumo con 0, porque en realidad no tengo 100 en el número 52. Entonces lo voy a sumar con el 0. El 30, ¿sí? Del 130 lo voy a sumar con el 50, porque los dos están en los dieces, ¿sí? Y el 0 de los unos, porque el 130 no tiene unos, ¿sí? Lo voy a sumar con el 2 de los unos del 52. Entonces de esa manera me va a quedar el 182. ¿Por qué? 100 más 80 más 2, ¿sí? De esa manera yo puedo resolver mentalmente en mi cabecita, pensar cómo descompongo el 130 y el 52 para no tener que hacer una suma en la hoja, ¿sí? Y de esa manera voy a resolver las otras actividades del mismo punto, ¿sí? Descomponiendo los números. Bien, también tenemos restas. Las sumas a veces son fáciles y a veces hay restas que se complican. ¿Cómo puedo restar, por ejemplo, el 138 con el 108? ¿Sí? Pareciera que no lo podría hacer descomponiendo, pero sí se puede, ¿sí? Se puede resolver de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es el 138, le voy a restar 100, ¿de quién? Del 108, ¿sí? Y al resultado que me queda de 138 menos 100, que me queda 38, ¿sí? Le voy a restar lo que me resta del 108, que es 8. Entonces, si yo le resto a 38, 8, el resultado va a ser 30. Y esto va a ser lo que me va a dar la cuenta. Miren cómo queda la representación logarítmica de esta cuenta que yo la estoy resolviendo mentalmente, si es lo que me estoy imaginando en mi cabeza. Yo le resto 138, si a 138 le resto 100 de 108 y me queda 38. A este resultado, que me queda 38, le voy a restar los 8 que me restan para el 108. ¿Ven que me queda 108 que le resté? Y bueno, el resultado total va a ser 30.
De esa manera yo puedo resolver restas que parecen complejas, ¿sí? Pero de una manera mental, o sea, sin tener que hacer una cuenta en la hoja. Bueno, los animo a que sigan resolviendo el resto de las cuentas que siguen en la actividad esa. Después vamos al punto 3. Bien, el punto 3, ¿sí? No hay mucho que explicar, simplemente sería restar en las preguntas como las que dice A y B, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿cuál es la distancia entre Villa María y Altagracia? Bien, ¿qué tendría que hacer para poder saber la distancia? Bueno, primero saber que están en kilómetros, ¿sí? Porque las distancias así entre lugares se miden en kilómetros, ¿sí? Y entonces, para saber qué distancia hay, lo que voy a hacer es, si en Villa María tengo 86 kilómetros y en Altagracia tengo 235, lo que puedo hacer es restar 235 menos 86 y ahí voy a averiguar, ¿sí? Cuál es la distancia, ¿sí? Que falta para llegar a Altagracia, ¿sí? Bien. Como es y de la misma manera voy a resolver, ¿sí? El punto B, ¿sí? Entre Altagracia y Río Tercero. Bueno, me fijo en Altagracia, ¿sí? Y Río Tercero, y entonces hago lo mismo, resto, y ahí voy a averiguar qué distancia hay entre estos dos lugares, ¿sí? Bien, en el C y el D, lo que tengo es que me da un dato, me dice que yo hice 158 kilómetros, ¿sí? Si se recorren 158 kilómetros, ¿cuánto falta para llegar a Altagracia? Bueno, acá pensaría que 158 kilómetros es un lugar, ¿sí? ¿Y cuánto me falta para llegar a Altagracia? Entonces lo que haría es restar Altagracia, lo mismo, menos 158, y ahí podría averiguar cuánto falta. Y el punto D lo pensaría de la misma manera con Río Tercero. No hay mucho que explicar acá, simplemente unas cuentas de resta para poder calcular el número o la cantidad de kilómetros que faltan. Bien, terminamos con la página 14, ¿sí? Vamos a la página 15. La página 15 dice completar los casilleros vacíos, ¿sí? Bien, en este punto lo que tenemos son cuentas de suma y de resta, en donde hay resultados que no están completos, donde faltan números en los sumandos, ¿sí? Y también tenemos resultados como es en las restas, pero faltan números para restar. Bien, en este punto lo que hay que completar está relacionado con lo que hay que restar o sumar para llegar al resultado. Por ejemplo, el punto A, tengo que pensar cuánto le sumo al 6 para llegar al 15, porque por más que tenga un 5 acá, ¿sí? No podría ser que a un número le sumo 6 y me da 5, ¿sí? Tengo que pensar en un número que sumado a 6 me dé 15, ¿sí? Porque no existe un número que si yo le sumo 6 me da 5. Entonces, ahí, si yo acá me dio 15, tengo que pensar que en este 5, ¿sí? Yo le voy a sumar a los 10, que en realidad se representa con 1, una decena, ¿sí? Entonces, acá tengo que pensar en 1 más 7, que me da 8, y cuánto le sumo al 8 para que me dé 16. Nuevamente, no me puede dar un número más 8, 6, ¿sí? Y entonces, como en realidad me da 16, ¿sí? Me da 16 decenas, ¿sí? Entonces yo voy a poner el 6 acá, y acá, ¿sí? Como son 10 decenas, en realidad es una centena. Por lo tanto, le voy a sumar una centena más 5 me da 6, más 2 me da 8, y acá, por lo tanto, me va a quedar 9, que en realidad sería 900, no 9, ¿sí? Lo mismo puedo pensar en esta suma y en estas restas. En estas restas también tendría que pensar qué número le resto a 5 para que me dé ¿qué? Bien, para que me dé 7, pero pensemos que no puede ser un número menor a 5, tiene que ser un número mayor a 5, ¿sí? Entonces este le va a tener que prestar, ¿sí? Para poder restárselo al 5 y que me dé 7. Bien, entonces yo le puse unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el punto A tengo que pensar cuánto le sumo a 6 para llegar a 15. Luego cuánto le sumo a 8 para llegar a 16. Y por último, esperen que borro esto, ¿sí? ¿Cuánto debo sumar? 5 más 2, ¿sí? La centena que me llevé. Esto es lo que yo les expliqué en este caso, ¿sí? Entonces, la cuenta que yo tendría a continuación, en este caso me quedaría formada, por ejemplo, en el punto A, me quedaría, ¿sí? Que 9
más 6 me da 15, ¿sí? 1 más 7 me da 8, más 8 me da 16, ¿sí? Me llevo 1, 1 más 5 me da 6, más 2, 8. Así quedaría la suma. Bueno, yo los animo a ustedes a que completen el punto C, el punto B y el D de la misma manera, teniendo en cuenta que son números que tengo que completar, pero no me puedo olvidar lo que me llevo ni lo que presto, ¿sí? Bien, vamos ahora al punto 5. Y en el punto 5 tenemos dos propiedades que aparecen nuevas, ¿sí? Que ustedes la trabajaron el año pasado, pero las vamos a repasar. Tenemos la asociativa y la conmutativa, ¿sí? Yo les puse acá un cuadro, ¿sí? Que yo les pido que lo copien en sus carpetas, ¿sí? Para ver de alguna manera la explicación y el ejemplo. En la conmutativa, conmutar significa cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar de lugar. Por ejemplo, si yo tengo 21 más 13, yo puedo cambiar de lugar y en vez de escribir 21 más 13, puedo escribir 13 más 21. Por eso dice que el orden de los sumandos no altera el resultado al final de la suma. Que esto significa que yo puedo cambiar de lugar y el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? 21 más 13 me da 34 y 13 más 21, que lo que hice fue cambiar de lugar, me da 34. Esto es conmutar, cambiar de lugar. Asociar, ¿sí? Es agrupar dos sumandos. Por ejemplo, dice, si yo, por ejemplo, tengo 12 más 3 más 6, ¿sí? Yo asocio el 12 más 3 con paréntesis, resuelvo esto primero, que me da 15, y después le sumo 6, me da 21, ¿sí? Y de esta manera también puedo asociar el 3 más 6, ¿sí? Entonces yo puedo decir que 12 más 3 más 6, ¿sí? Que en este caso me da 9, lo sumo a los dos y también me da 21. Entonces, lo que significa es que las propiedades, ¿sí? En la suma, ¿sí? se pueden adoptar tanto en la conmutativa como en la asociativa. ¿Por qué se puede? Porque justamente el resultado no cambia. Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos propiedades, ¿sí? Ahora, bien, ¿para qué las utilizo? Porque no es que se inventan las propiedades porque a uno se le ocurrió en algún momento inventarlas, no. Tienen una finalidad, ¿sí? Y para eso están hechas. Bueno, nosotros venimos hablando de cómo sumar y restar mentalmente. Bueno, estas propiedades nos sirven para sumar y restar mentalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar de lugar dos números que a mí me sirven para sumarlos y después asociarlos, ¿sí? Para que ese número sea redondo y pueda mi cabecita sumarlos más rápido, ¿sí? Por ejemplo, si tengo el 52 más el 100 más el 18, yo los podría cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque a mí me conviene primero sumar el 52 más el 18. Si yo sumo el 52 más el 18, me va a dar un número redondo, me va a dar 70, ¿sí? Entonces, después le sumo 100 y de esa manera voy a tener 170, ¿sí? Entonces, acá ¿qué hice? Primero conmuté. ¿Por qué? Porque cambié de lugar. El 18 lo puse de este lado y el 100 lo puse acá. Y después asocié. ¿Por qué? Porque lo que hice fue sumar 52 más 18 entre paréntesis y a ese resultado le sumé 100. Esto en mi cabecita es más fácil poder pensarlo y hacerlo mentalmente. Y por eso me sirven estas propiedades. Bien, de esa manera voy a pensar cómo puedo hacer el B, el C y el D utilizando las propiedades para poder resolver mentalmente y qué me conviene cambiar de lugar, ¿sí? Y asociar para llegar al resultado, ¿sí? En el punto 6 tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué dos números utilizaría yo o agruparía, ¿sí? Para poder resolver mentalmente? Por ejemplo, el 12 yo lo podría pensar con el 88. ¿Y por qué? Y porque si yo sumo el 12 más el 88 voy a tener un número redondo que es el 100, ¿sí? El 23, ¿sí? ¿Con cuál lo asociaría? Y bueno, con el 77, porque si yo pienso en el 3 más el 7 voy a tener un número redondo y entonces voy a tener acá 110, ¿sí? Bueno, así tienen que pensar qué números asociarían, ¿sí? Para poder sumar mentalmente. Bien, en el punto 7 tengo la siguiente consigna. Lo que tengo que hacer es escribir la menor cantidad de billetes y monedas para pagar exactamente. Bien, tengo un montón de billetes. Consideremos que los billetes de 5, de 2
Hoy por hoy ya no están en circulación, pero evidentemente cuando se hicieron esta edición en el libro, ¿sí?, estos billetes estaban todavía en circulación. Pensemos en esos billetes. Entonces, si yo tengo que pensar en la menor cantidad de billetes, voy a empezar primero en los números más grandes. ¿Por qué? Porque cuanto más, ¿sí?, cuanto el número sea más grande, menos cantidad voy a necesitar. Si tengo que pensar en el 98, voy a arrancar desde el 50. No puedo del 100 porque ya me pasé. Entonces voy a arrancar del 50, voy a pensar ¿cuántos billetes de 50 necesito para formar el 98? Bien, en este caso voy a necesitar uno, ¿sí? Ahora sigo al de menor valor, que es el de 20, ¿sí? De 20, ¿cuántos billetes necesito? Y bueno, si pienso en 2, voy a obtener 40, o sea, más 50, 90, ¿sí? Los de 10 no me sirven. ¿El de 5 me sirve? Sí. ¿Cuántos? 1, ¿sí? Y en el de 2... uno más, 5 más 2, 7, y agarro una moneda. Esa sería la menor cantidad de billetes y monedas que yo utilizaría. Entonces, ¿cuál sería la regla? Vamos a bajar. En la regla yo les escribí a tener en cuenta. Si la consigna es escribir la menor cantidad de billetes y monedas, voy a elegir los billetes y monedas de mayor valor. En el caso del 98, como yo les dije, uno de 50, dos de 20, uno de 5, uno de 2 y uno de 1. ¿Sí? Ahora, si la consigna es escribir la mayor cantidad de billetes y monedas, voy a elegir los billetes y monedas de menor valor. ¿Sí? En el caso del 98 sería 45 billetes de 2 pesos y 8 monedas de 1 peso. ¿Por qué no pienso en las monedas de 2 pesos? Porque me dice la consigna billetes y monedas. Si me dijese solamente monedas, entonces yo pensaría, por ejemplo, en 98 monedas de 1 peso. Sería la mayor cantidad. Pero como me dice billetes y monedas, tengo que pensar en billetes, ¿sí?, de menor valor, cuál es el de menor, y en las monedas de menor valor. Bien, aquí terminaríamos, ¿sí?, con la explicación del primer video en las 2 páginas que tienen que trabajar. Espero que les sirva, ¿sí?, para poder completar las páginas. Cualquier inconveniente que tengan, me escriben al privado, ¿sí?, y contesto de manera individual. Un besito grande y continuamos en la segunda parte del